Bueno, pues ahora sí que cada año es una tradición en este programa estar hablando de la famosa reforma educativa. Y pues nuestro experto en reforma educativa, que pues hemos platicado con él, ¿por qué? Porque es un maestro, porque ha sido director, porque se ha metido mucho en el fondo. Si alguien sabe de todo este teje y maneje en el ámbito público y en el ámbito privado, pues es nuestro invitado especial de siempre, Fernando Lozano. Bienvenido, ¿cómo estás? Leonardo, buenas tardes. Bueno, a ver, platícanos antes de entrar de lleno a este tema, esta experiencia que la acabamos de ver en Quiero TV, de clases a sordomudos, ¿es la palabra correcta? Sí, es correcto. A ver, cuéntanos de... Bueno, la palabra correcta es silentes. Silentes. Que es cuando se tiene ausencia de las dos capacidades, ¿no? Escuchar y hablar. Pues fíjate que fue una experiencia extraordinaria, porque este proyecto que también hemos apoyado desde hace varios años, que es ofrecer educación desde primaria hasta preparatoria y capacitación para el trabajo para trabajadores afiliados a la CROC, nos llevó un día a encontrar en una fábrica, en una empresa muy importante, de las más grandes que tenemos en la zona metropolitana, a una muchacha que se acercó a tu servidor y le decía a su supervisor, dice, es que le quiere decir ella algo. Y entonces ella se acerca a mí y le dije, a sus órdenes. Pero me empezó a hablar en el lenguaje de señas. Me quedé yo. Sí, pues y mucho ella gusto. me dijo el supervisor, yo le traduzco. Ella le está preguntando a usted, quiere saber por qué ella no puede estudiar la preparatoria. Que ella también quiere estudiar la preparatoria. Ah, caray. Entonces yo volteé y le dije, claro que sí puedes, hazlo, adelante. Y ella me dijo que en dónde, que qué opciones hay. Entonces me lanzó el reto de una situación que empezamos a pensar. Le planteamos a la empresa que nos dijera cuántas personas estaban en un estado similar, sordos, mudos o completamente sordo-mudos, son los silentes. Y la empresa, al ser una empresa muy incluyente, nos dio un número muy importante de silentes en la empresa. Y al final hicimos la segunda pregunta, ¿en cuántos de ellos estarían en condiciones de poder hacer la preparatoria? Y en ese momento se hablaba del alrededor de 80 trabajadores, un número importante. Y en enero comenzamos el primer grupo, el segundo grupo ahora en abril, porque todos estudian una modalidad que se llama Bachillerato Intensivo Semiescolarizado. Y lo que es muy significativo fue que cuando nosotros decidimos abrazarlos y recibirlos, por ahí de finales de septiembre, principios de octubre del año pasado, nos dimos a la tarea de pensar que si el reto era que teníamos que aprender el lenguaje de señas. Y al final nos dimos cuenta que no, que para eso podíamos conseguir intérpretes y traductores a manera de tutores, ¿sí? Más bien lo que teníamos que aprender nosotros era la psicología del silente, cómo se porta el silente, cómo funciona el silente. Sí. ¿Por qué? Porque generalmente las escuelas que acompañan al silente especiales, en su mayoría de los casos llegan solo hasta primaria. Y entonces la mayoría de los silentes han vivido la secundaria en una escuela ordinaria sin una estructura formal de educación y acompañamiento. Entonces, pues fue un reto extraordinario, estamos felices. Ha sido una experiencia muy buena, apenas en 4 meses y medio, maravillosa. Tenemos ya casi 40 jóvenes, bueno, y no tan jóvenes, porque los más jóvenes deben de estar entre los 21 años, y por ahí alguna, la más grande, ya casi unos 50 ya. No, pero imagínate lo que eso significa. Es estupendo. Y lo hicimos con el único interés de ayudar a los trabajadores a recuperar el tiempo perdido, sin darnos cuenta que nos íbamos a convertir en la única escuela preparatoria ahorita que trabaja en grupos donde los estudiantes en su totalidad son silentes. Hay experiencias de silentes incrustados en las prácticas pero como educativas. Parte del... Sí, ha sido maravilloso, una cosa muy bonita. Quien se vincula como docente o apoya el proyecto se siente muy entusiasmado, muy motivado. Y la verdad que es muy corto el tiempo, son 4 meses y medio, pero la satisfacción es muy grande. Sí, no, y el resultado a la larga pues, va a ser, imagínate.
No, lo vemos hacia la larga, sí. Sí. Bueno, nada más para reubicarnos otra vez en el tiempo y espacio, en estos momentos estás trabajando en el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos. Sí. Que es para personas que no pudieron terminar una... Sí, de diciembre a la fecha recibimos la invitación de incorporarnos en el cambio de gobierno al Instituto Estatal de Educación para Jóvenes y Adultos, que es el INEA a nivel nacional, sí. INEJAD en Jalisco, y es efectivamente una opción, una alternativa para que todos los adolescentes y jóvenes, sobre adultos que por alguna razón no hicieron su primaria o secundaria en tiempo, puedan hacerla de manera extemporánea, ¿no? Sí. Y pues, bueno, ya te imaginarás, se vincula con estos proyectos que hemos tenido durante muchos años y pues la satisfacción es enorme de que vale la pena hacer que las cosas sucedan, ¿no? Claro. Sí, yo creo que es muy importante. Tú has estado en el ámbito privado y en el ámbito público. Así ¿durante es. ¿Cuántos años? Ya casi 24. En unos meses cumplimos como 24 años. Como maestro, como directivo, sí. Como... Es correcto, sí, casi 24 años de servicio. Bueno, en otras ocasiones hemos platicado acerca de la famosa reforma educativa. Yo quisiera ubicarnos un poco antes de la reforma educativa, de la mal llamada reforma educativa de Peña Nieto. Lo que pasó antes de Peña Nieto, por ejemplo, hubo una especie como de, pues no sé si llamarla reforma educativa, pero hubo una especie como de cambio por ahí del 2011, ¿no? Por ahí hubo un cambio de algo que podríamos decir que es un primer antecedente, o ¿cómo lo puedes calificar? No, porque el cambio previo al gobierno de Peña Nieto fue un cambio en las formas curriculares. Sí podríamos decir que tuvo un adentramiento en los programas de estudio, en la manera de concebir la educación. Ya se maneja en el lenguaje de esos modelos, y desde principios del 2000 incluso, el educando al centro, las escuelas tienen como centro que el alumno aprenda a aprender. Son esquemas que ya se venían acuñando, ¿no? Sí, sí. Y que ya después los retomó Nuño y... Sí, pero lo retomó mucho después. Sí, es decir, ya los aventó como al final de ese proyecto del 2013, que es una causa fundamental por la cual a la reforma educativa del sexenio de Peña Nieto se le llamara una reforma más laboral que educativa, porque los conceptos curriculares, los conceptos pedagógicos, las modificaciones a las asignaturas, a los planes y programas de estudio, se dieron hasta el último año del sexenio. Sí. Y se hicieron de manera a quemarropa. Es el ciclo escolar que ahorita estamos viviendo, ¿eh? Sí, el ciclo escolar que empezó en agosto del año pasado y que concluye en julio. Sí, sí, que eso es lo que me preocupa. Y que no conozco a un educador, a un maestro de primaria, secundaria, incluso en preparatoria los cambios fueron menores, pero en secundaria y primaria que no estén adoleciendo este ciclo escolar. ¿Y por qué? Porque al final esa modificación curricular, que por ejemplo recuerdo nuestra primera entrevista, todavía no las conocíamos. Justo en abril más o menos del año pasado, no sabíamos qué modificaciones iba a haber pedagógicas, metodológicas, curriculares, no las conocíamos. Se dio tan a quemarropa que los profesores estaban conociendo a finales de junio, principios de julio, qué iba a pasar para el ciclo escolar que estamos viviendo. Septiembre. Para septiembre. Incluso en agosto estábamos todavía recibiendo esas modificaciones para poderlas implementar en lo que se llaman los consejos técnicos escolares intensivos, que son previos al ciclo escolar, y estábamos avisándole a los profesores, terminado el ciclo escolar, que iba a haber una semana propedéutica al nuevo modelo educativo, todavía una semana antes, que si no fue la primera semana de agosto. Pero esa semana propedéutica nadie la conocía. Sí, sí. Y fíjate que debo decir, ese libro que más o menos mide como unos 4 centímetros de grueso, 3 centímetros y medio, que se llama el modelo educativo claves para el aprendizaje, tiene una riqueza extraordinaria. Es decir, ahí hay una serie de contenidos estupendos. En verdad, quien fabricó ese documento, que ya es como el soporte técnico pedagógico de la reforma educativa, de la mal llamada reforma educativa, fíjate que en verdad es un muy buen libro. Para los educadores trae una serie de contenidos valiosísimos. ¿Cuál fue el problema? Como pasó con toda la reforma, su implementación, inducción, sin conocimiento. Sí, el Quijote es muy buen libro, pero si lo lees en una semana no vas a entender ni más, ¿no? Y hoy, de veras, no conozco profesores, directivos que estén sufriendo el ciclo escolar actual
en todos los sentidos, porque aumentó la carga administrativa, porque aumentó ciertas áreas para elaborar que no son malas. Por ejemplo, existió lo que se llama esto que se llamó autonomía curricular, que permitía a la escuela decidir un poco qué hacer con ciertas horas de la carga horaria, ¿no? Todo estaba perfecto, pero luego los cómo son los que empezaron a ser muy difíciles de interpretar. Un error grandísimo en el tema de control escolar. Estábamos evaluando cada bimestre al educando, ¿no? Desde primaria, preescolar, primaria y secundaria. Hoy se convirtió en una evaluación cada trimestre. En vez de ser 5 en un ciclo escolar, son 3. Y eso es en detrimento de la propia educación. ¿Por qué? Porque haces un corte de manera formal cada 3 meses y tu posibilidad de corrección es menor. Y de informar al papá es menor. Y de generar una alternativa de salvar al educando todavía fue mucho menos. Sí, porque si dices, desde el punto de vista educativo, tu hijo está mal o está mal en ciertas áreas o pues, te enteras 3 meses después, ¿no? Es complicado, muy complicado. Sí, sí. No ha funcionado. Y ese es un poco el peligro en el que estamos, porque digo, hemos insistido una y mil veces que el problema de las reformas bien llamadas o mal llamadas es que a final de cuentas no participan ni los maestros ni los alumnos. Y volvió a pasar por desgracia. Yo creo que el ejercicio que hoy estamos viviendo y que ya fue presentado y aprobado por la Cámara de Diputados y que se envió a la Cámara de Senadores, vuelve a carecer de la verdadera representatividad de los actores fundamentales de la educación, y que al contrario surgen unos aspectos que, por ejemplo, al sector del padre de familia siempre le han preocupado. Por ejemplo, hacer oficial en la currícula la enseñanza de la educación sexual. Entonces, este nuevo proyecto de reforma tiene 2 cosas que a muchas agrupaciones han preocupado durante muchos años, que es, primero, el hacer énfasis otra vez en que la educación es gratuita, que es obligatoria y que es laica. Entonces, este énfasis en el laicismo de la educación, pero donde sí te debo de enseñar educación sexual, que no conocemos el contenido, o sea, nada más hay una reforma, vuelve a preocupar, ¿no? No porque ni esté bien ni esté mal, porque simplemente no está, digamos, sustentado o socializado. ¿Y cómo va a ser? ¿Y cuándo va a llegar? ¿No? Porque que a lo mejor tiene buenas intenciones, pero habría que analizarlo, ¿no? Hay un problema muy serio en la reforma del 2013 y que lo estuvimos platicando en muchos foros, lo platicamos en 2 ocasiones contigo, es que la reforma al artículo 3º constitucional del 2013 implicó la aparición de 2 entes, el INEE, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y la Ley del Servicio Profesional Docente, que hoy desaparecen. Hoy la reforma desaparece estos 2 entes. El principio de reforma del 2013 no era malo, pero una de las grandes preocupaciones que se generó después en una realidad es que las reglas complementarias eran las que venían con una serie de situaciones muy complejas en la interpretación y más en la operatividad. Hoy ocurre exactamente lo mismo. Tenemos una reforma, otra vez al artículo 3º, tenemos, por ende, la desaparición de 2 organismos y de 2 leyes, desaparece la Ley General del Servicio Profesional Docente, y entonces hoy, aunque ya hay una reforma, estamos esperando cuáles van a ser las leyes complementarias. Y como no conocemos las leyes complementarias, por algunos recovecos que deja hoy ese cambio o ese cambio al constitucional para eliminar la reforma anterior, nos hace tener unas sospechas muy fuertes sobre qué es lo que vendrá en las leyes complementarias, ¿no? Y sobre todo que se pone en duda, pues bajo qué condiciones o a quién o con quién de alguna manera quisieron quedar o mal o bien. Bueno, todavía nos quedan muchas preguntas de la bien llamada, mal llamada o como se llame esa cosa. Bueno, pues nos gusta hacer siempre preguntas en su tinta en este lugar especial, único,
y un lugar donde los invitamos a la hora de la comida, de la cena, los viernes bohemios, los desayunos son riquísimos, el servicio, todo, así que vale la pena que se den una vuelta a este lugar, que siempre los invitamos a hacer y tener preguntas en su tinte. Estamos hablando pues acerca del tema de la bien llamada, mal llamada reforma educativa, porque al final como que tengo la impresión que todo el mundo hablamos, pero no sabemos de qué estamos hablando, y qué mejor que hablar con alguien que está dentro de las escuelas, que alguien que lo ha vivido en el sector público, en el sector privado, en diferentes maneras, profesor, directivo, etcétera, y que, digamos, hay dos puntos que sí quisiera aclarar. Uno es el papel que juega la CENTE y el papel que juega el otro sindicato con S y con C. ¿Juegan o no juegan en esta bien llamada reforma educativa? Híjole, yo creo que sí, porque al final la erogación de la reforma es un compromiso con ambos. Uh-huh. Porque si algo logró la reforma fue la disminución, casi la eliminación del poder y el control de los sindicatos en los ingresos y en las promociones. La anterior. La mal llamada. Lo logró. Sí. Logró. ¿Por qué? Porque eliminó que el ingreso fuera vía sindical. Y lo que se diga o no, digo, es una cosa que en algunos estados, que ya nos pasó en Jalisco con este cambio de gobierno, que se ha demostrado la venta de plazas, hasta el heredar, creer que yo puedo legítimamente heredar la plaza, hasta generar los mecanismos ocultos y misteriosos que las organizaciones sindicales tenían para la asignación y el ingreso. Uh-huh. La promoción también. ¿Por qué? Porque el escalafón, que no es en sí un método malo, sí el método de escalafón para poder ascender y promocionarse, sí tenía una mano controladora con una fuerza increíble el sindicato, ¿no? Sí, claro. Tan así que algo que te daba muchos puntos para poder ascender en el aumento de horas, en el aumento de categoría, incluso para llegar a una plaza directiva, eran las cartas o los puntajes sindicales por tu participación dentro del gremio, ¿no? Yo creo que sí, primero hay que entenderlo. Me parece que cualquier mexicano entiende que la eliminación de la reforma es una complacencia a estos sectores. Sí. Que ahorita se manifieste la CENTE con C como que no está complacida, yo creo que no es más que una postura y un teatro. Al final es lo que se buscaba, porque hay una situación que puede ser la que no gustó mucho, el de que la reforma da posibilidad, y no solo posibilidad, obliga a que dentro de las organizaciones sindicales magisteriales ya haya elecciones. Uh-huh. Y eso puede ser algo que no gustó. Sí. Todo lo demás sí. Ya eliminé la ley. Al eliminar la ley del servicio profesional docente, que por ejemplo dejó a casi 1,000 trabajadores de la educación fuera del servicio, en todo el país, o sea, sí, no es un número, pero en todo el país, casi 1,000 trabajadores quedaron fuera o cesados. Al eliminar esa ley, pues entonces se entiende que puedes iniciar los procesos legales para el volver a restituir a la persona en el servicio, que eso es una cosa complejísima, uh-huh. Económica, social y política. Y que a la larga van a tener que ceder. No, pero yo lo que digo es que tienen que hacerse por los canales formales, sí. Porque mucho se ha manejado, elimino la ley y por lo tanto el docente cesado se puede presentar. No, porque hubo en su momento un acatamiento a la ley, que la ley decía que esos eran causales de cese, sin perjuicio al patrón. Hoy ya no existe esa ley, se logró esa victoria, pero el regreso a ser sí. considerado en el servicio debe ser también mediante la vía legal y la emisión de un laudo. No puede ser en automático ni por un decreto, no puede ser, porque si no, no respetaríamos las instituciones ni los poderes. Sí. Pero yo sí creo que eso puede causar un poquito de ruido. ¿Cómo van a ser? No lo sabemos. Es por eso el problema de que vienen después las reglas complementarias. ¿Cómo serán esas elecciones? Pero para quienes no lo sabían, las elecciones dentro de los sindicatos se hacían a través de delegados. Entonces, cada grupo sindical o cada centro de trabajo que tenía su delegado sindical
este delegado proponía unos votos para que de su centro de trabajo, si el número de trabajadores lo permitía, fuera 1, 2, o si el centro de trabajo era muy grande, 3 delegados a las convenciones donde se elegía a los nuevos líderes sindicales. Nada más que esos delegados iban representando a 40, a 30, a 80, a 120 trabajadores, porque no solamente los agremiados son los docentes, son los administrativos, los intendentes, inclusive los directores de las escuelas públicas de preescolar a secundaria, son agremiados todos, los supervisores, el personal que trabaja en la estructura de la Secretaría de Educación, es un mundo de gente. Sí, que entonces, no es cualquier cosa. Se encerraban en un lugar y pues es una experiencia que es muy conocida. Ellos mismos se elegían. Se presentaba, o ya venía planchado la persona por el que el delegado iba a votar. Sí. Entonces, hoy hay un ejercicio que, insisto, cómo vendrá no lo sabemos, pero en donde se entiende por lo que se ha leído que todo agremiado podrá votar, aunque su voto vaya indistinto de sus líderes locales. Sí. Y que seguramente no va a ser tan fácil. No va a ser tan fácil, porque entonces presupone que haya un ejercicio que no tenemos la experiencia desde el nacimiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Cuál ejercicio? Campañas. Y otro ejercicio que viene a cuento con la famosa reforma laboral, que es de otro cuento, donde a lo mejor 3 maestros hacen un sindicato. Sí, claro. O todos los de sexto B hacen su propio sindicato, porque la reforma lo puede permitir, ¿no? Y ese es en lugar de haber un sindicato con S y una coordinadora con C, puede haber 350 sindicatotes, y ponte de acuerdo con todos. Y que aparte es un derecho. Sí, por eso ya es correcto, es un derecho. Este lunes lo aprobaron, ¿no? Bueno, está en lo general, pues. Está el tema de la reforma laboral también con muchas situaciones, pero que es un derecho. Sí. A agremiarme o no agremiarme, o incluso digamos que antes tenías una sopa. Nada más, y era obligatoria y no era... Sí, o sea, la sopa es, según la región, aquí en Jalisco domina el sindicato. En Oaxaca domina la coordinadora. Bueno, pues entonces tu maestro o eras de la coordinadora o te amolabas. Sí, claro, sí. Si en Jalisco o eras del sindicato o te amolabas. Y punto, no había... Y no es que todo haya sido malo, ¿no? No es que todo haya sido malo. Yo soy un profesor que su origen, en el servicio público como profesor, es el camino que existió en su momento, hace muchísimos años, que es el camino de poder obtener tus primeras horas mediante una vía de orden sindical. Y luego yo fui partícipe del escalafón, pero el escalafón, digamos, bien utilizado porque era el mecanismo que existía, no había otro. Y a mí no me preguntaron si quería ser miembro de la sección a la que pertenezco. Era una cosa de facto, así es. Sí, ahora puede provocar, en bien o en mal, como lo queramos ver, pues esta misma división de la división de la división. Lo que me preocupa son algunas declaraciones que hace de repente Esteban Moctezuma, que bueno... por ejemplo, sale con el rollo de no tiene caso reprobar los niños de primario y de segundo año. ¿Tú cómo ves eso? Mira, es que tampoco es algo nuevo. O sea, no es... De hecho, ahorita hay una tendencia hacia el no reprobar, ¿no? Y que tiene muchos años. Y no es tan errático pensar que esté equivocado el secretario, porque lo que es cierto es que hemos comprobado en la experiencia, no sé cuál sea la experiencia del señor secretario, pero la experiencia de los que estamos en servicio es de que reprobar no te garantiza que en el siguiente ciclo escolar haya éxito. El problema me parece que no es ese. Yo hasta cierto punto lo veo interesante, porque aparte no generas un fracaso a temprana edad que emocionalmente el niño no es capaz de manejar. Sí, tiene 7, 8 años y ya emocionalmente inútil. No es capaz de manejar, es correcto. Entonces vive un rezago en su vida que él tampoco alcanza a comprender. Ahora, un niño que reprueba primero o segundo año, que su nivel académico es de reprobación en primero y segundo año, te habla de otros fenómenos alrededor de él, abandono, yo qué sé. ¿Sabes cuál es el problema? Y otra vez llegamos a lo mismo, los comos. Ok, no hay reprobación en primero y segundo. ¿Qué vamos a tener, que no lo sabemos, para garantizar el acompañamiento y la intervención temprana? No lo sabemos. O cómo vas a confirmar o comprobar que, yo lo veo, quizás pedagógicamente tengas razón, pero yo lo veo desde el punto de vista siento que se está premiando, sin encontrar también el origen,
al que no hace. ¿No? O sea, por ejemplo, los médicos residentes no les pagan, pero sí les pagan a los ninis. Entonces, ergo, pues ¿para qué estudio? Mejor recibo un... Nada más que yo te decía que por eso no era tan errático el planteamiento. Sí, pero detrás de esas historias hay muchas historias. Sí, porque en el por... caso de un niño de esa edad, dices, de veras no hizo o de veras o no pudo, sí, sí. o no tiene las condiciones, por eso no era tan errático. Sí. El problema, insisto, el problema es cómo sigue siendo, ahora, cómo lo mides. Estoy de acuerdo. Ahora, ¿cómo lo voy a medir? ¿Cómo vas a acompañar? ¿Cómo vas a garantizar? Y es muy importante decirlo, que la escuela pública, sobre todo, con sus limitaciones, sus carencias, su corto y reducido horario de trabajo, su número abundante de chicos de primero y segundo de primaria, ¿cómo vas a garantizar el acompañamiento cuando el niño te presente indicadores? ¿Y cómo vas a detectar esos indicadores para una atención temprana? Sí. Y estamos de acuerdo, generas la promoción al siguiente grado. Y estamos de acuerdo, si no lo pudiste lograr en segundo, generas la promoción a tercero. Pero si no tuviste las alertas que permitan a un maestro de tercero decir, ahí va un niño que en cuestión cognitiva, en habilidades, en competencias, no debería de haber aprobado segundo, pero ahí te va. ¿Cómo lo voy a saber para poder atenderlo? ¿Cómo lo voy a atender? Ese es el problema, yo creo que al final de los ejercicios, ¿no? Sí, yo lo que veo es un poco, digo, a lo mejor son ideas novedosas o buenas o regulares, pero yo lo que veo es que hay como demasiada improvisación. O sea, sí, como mucha improvisación. Y al final, como que el mismo, o sea, ok, bien llamada, mal llamada, del 2011, 2013, 2020, como le quieras llamar. ¿Qué gana el estudiante? ¿Qué gana el maestro, no? Desde el punto de vista educativo. Sí, mira, es que todavía no lo sabemos. Pues ese es el tema. Ese es el tema. De hecho, la preocupación concretamente en el estado de Jalisco, y que yo lo he escuchado del propio secretario de Educación del estado de Jalisco, es cómo responder de manera concreta al reto del siguiente ciclo escolar. Porque hoy es incierto qué viene en el siguiente ciclo escolar. ¿Vamos a repetir el plan curricular, el modelo del que yo hablaba hace ratito, o ya no? Y si no lo voy a hacer, ¿cuál es el que me vas a dar? Sí. Y prácticamente sí, porque estamos a la mitad ya, ¿no? No, hombre, estamos a 2 meses de concluir el ciclo escolar. Sí, estamos en abril. Y entonces te encuentras, en mayo prácticamente. ¿Y cuáles son los libros de texto? ¿Y cuáles son los contenidos? Y esas materias nuevas que se van a incorporar, entre ellas educación sexual, ¿dónde están los programas? ¿Ya los están elaborando o es una reforma que presupone que va a haber un pilotaje en el siguiente ciclo escolar? Pues yo creo que hay que estar muy atentos a estas reformas, más allá de las aficiones políticas, pues esto, tanto la reforma laboral como la reforma educativa, influyen directamente en nosotros como sociedad. Mucho. Así que pues nos quedamos como siempre, esperanzados a ver qué demonios va a pasar con la bien llamada, mal llamada. Estaremos atentos. Pues sí.